Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Nos conectamos con ustedes en este jueves 18 de noviembre para hablar de política, porque el Centro Democrático ya entró en la recta final en su proceso de elegir el candidato único presidencial, decisión que se conocerá el próximo lunes 22 de noviembre. Se definieron unos mecanismos, son 5 precandidatos los que están en la contienda y uno de ellos está con nosotros en este momento para hablar justamente de lo que será esta recta final. Estamos hablando de Rafael Nieto Loaiza. Doctor, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Diego, un saludo afectuoso para usted y para todos los que nos ven en Semana Noticias. Bueno, doctor Nieto, ¿cómo va esta recta final, esta hora cero? Porque ya se están haciendo las encuestas, son 2, ¿no? Son 2 encuestadoras distintas que hacen 2 tipos de muestreo diferentes. Uno primero, que equivale al 25%, con militantes que están en la base del partido. Esas encuestas son telefónicas. Y otro diferente, a uribistas que no están en la base del Centro Democrático, que son personales en la calle con unas preguntas filtro para determinar que son personas afines al uribismo, al Centro Democrático, y equivalen a un 75%. Se juntan los resultados, suman un 100%, los que vienen de una de las encuestadoras y las de las otras se promedian, y el 22, que es lunes, tendremos el nombre del candidato oficial del partido. Doctor Nieto, ¿por qué definieron esos porcentajes así? Y se lo pregunto porque tal vez debería tener mayor valoración la militancia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted. Mire, yo le voy a decir qué es lo que yo creo. A mí el sistema de encuestas no me gusta, porque las encuestas lo que miden es reconocimiento. Al final, lo que la gente ve cuando le preguntan por unos nombres es cuál es el nombre que le suena más, que le es más conocido. Y ahí tienen ventaja otras personas diferentes a mí. A mí me parecía que eso me perjudicaba. Pero había muy poco tiempo para escoger un sistema distinto, Diego. No había manera de establecer un mecanismo alternativo que tuviera algún peso de sensatez. Así que terminé plegándome a la idea de las encuestas. Pero también de la misma manera debo decir que yo estoy de acuerdo con usted. Yo hubiera preferido que el porcentaje que le corresponde a la militancia del partido fuera muchísimo mayor. Pero había quienes pensaban que había que darle más porcentaje a la gente de afuera del partido, dentro de los precandidatos, y ellos ganaron. Tampoco tenía sentido atravesarse como una vaca muerta en la mitad del camino para pelear un porcentaje, de manera que terminé aceptando este 75-25, que repito, no me gusta, pero es lo que se decidió. Doctor Nieto, y ya para dejar este tema del mecanismo, de la logística, para hablar de lo que se ha hecho en esta campaña de la precandidatura, hay un antecedente en unas encuestas que usted participó, en donde Iván Duque fue elegido como candidato presidencial. Él tan solo obtuvo, usted me corregirá, un 26%, y se insinuó en ese momento que fue quien tuvo el respaldo de Álvaro Uribe Vélez. A pesar de todo ello, usted dijo, bueno, ¿nos vamos con las encuestas? Es que no tenía alternativa, Diego, esa es la verdad. No había tiempo para más. Fíjese que yo le reclamé al partido insistentemente en que hiciéramos un ejercicio de selección del candidato antes. Hace 4 años el proceso empezó en mayo. El 6 de mayo del 2017 fue la convención del partido y ahí empezaron los ejercicios de los foros, las conversaciones entre los candidatos sobre cuál iba a ser el mecanismo de escogencia, etc. Aquí apenas en la segunda mitad de septiembre. No nos quedaban sino octubre y noviembre para hacerlo. No había alternativa. No me gusta, no me siento tranquilo, pero pues es lo que era. No había más opción. Bueno, doctor Nieto, empecemos a hablar de lo que ha sido esta campaña, porque al igual que todos sus compañeros, los 4 precandidatos que también están en la contienda, pues cada uno ha estado recorriendo el país, tiene su estilo, tiene sus maneras, pero lo hemos visto a usted acudiendo mucho a las redes sociales, haciendo videos en terreno, pero llegándole, por supuesto, a todo el país a través de esos videos. Esa fue exactamente la estrategia que decidí, pero por varias razones. Yo estoy yendo donde nadie va, no solamente los otros precandidatos, Diego, sino es que los de otros partidos tampoco lo hacen. Y no van porque hay pocos votos, en general, en esas zonas del país. Yo estoy yendo a San Andrés, a La Guajira, al Chocó, a Tumaco, a Guainía, a Putumayo, sitios donde no van.
recuerdo una conversación, no voy a dar el nombre del precandidato que tuvimos el sábado pasado, que me dijo, ¿y usted para dónde va mañana? Domingo pasado. Y me voy para Guainía, me voy para Inírida. Y me miró con cara de sorpresa, me dijo, ¿a Inírida? Me decía Inírida, y me dijo, ¿cuántos votos sacó el partido en Guainía? Como 2,000 y pico. No, pero esos son menos votos de los que hay en una mesa, en un puesto de votación cualquiera en Bogotá, y es verdad. Pero Belisario Betancur decía de esa Colombia lejana y profunda, Diego, que ahí hay muy pocos votos y hay mucha Colombia. Y eso es cierto. Son zonas del país que no son vistas por nadie, que están por fuera del radar, que precisamente porque tienen muy poca densidad poblacional y muy pocos votos, no son de la preocupación de los candidatos. Y yo creo que ahí hay un gran pecado y es una enorme crueldad. Y llegué a la conclusión de que hay que ir allá para mostrar además cómo se va a hacer el gobierno. El gobierno no se puede hacer desde Bogotá. Colombia no se entiende desde Bogotá y no se puede gobernar desde Bogotá. Esta es una Colombia de regiones y es muy distinta la una de la otra. Nada tiene que ver los amazónicos con los guajiros, la gente de los llanos con los chocuanos, los pastusos con los isleños de San Andrés. Son verdaderamente culturas, formas de hablar, razas, maneras de divertirse, música distinta. Pero hay unos problemas que son comunes. Y yo lo que pretendía era ir a esos lugares, mostrar esa realidad viva, no que se la echen a uno en un cuento, sino ahí hablando con la gente, cogiendo las lanchas muchas horas para llegar a las comunidades indígenas, caminando para llegar a los campos cocaleros y hablar del tema del narcotráfico desde el campo cocalero y del problema indígena desde el resguardo indígena. Eso es lo que pretendía hacer y es lo que he intentado permanentemente. Entonces voy con un par de 2 o 3 personas de mi equipo, hablamos con la gente, hacemos unos videos, los montamos y los videos narran un poco el problema y planteamos rápidamente un conjunto de soluciones. Y como los problemas son nacionales, al final les sirven a todos. Los grandes problemas están ahí. La salud pública es claramente una gran necesidad. La recuperación económica y la necesidad del empleo es la segunda. El gran desafío que está volviendo a plantear la seguridad, Diego, que yo veo deteriorándose en todo el país, en unas zonas más que otras, pero es un problema ciertamente muy grave que se está presentando. Y por último, yo me atrevo a pensar que el cuarto de los temas es lucha contra la corrupción. Mire el ejemplo de Chocó. Uno llega a Quibdó. Lo primero que me dijeron es, oiga, no vaya a ciertos barrios de la ciudad. ¿Por qué no puedo ir? Me dijo, porque esos son barrios cerrados, no entra ni la policía. Ya hay un veto, porque ahí hay unos grupos armados que controlan parte de la ciudad. Entonces dije, bueno, muy bien, salgo al puerto, me voy al atrato y le digo a los lancheros, quiero bajar a medio atrato y ver por el atrato hacia abajo a dónde más puedo llegar. Me dijo, no señor, yo lo llevo a 2 kilómetros de aquí y más abajo no. ¿Por qué? Porque de ahí para abajo están los paras. Y digo, bueno, entonces hagámoslo al revés, vamos para arriba. No, tampoco puedo. El ELN. Está el ELN, hombre, y así es el problema. Entonces, problema de seguridad enorme. 68.4% de pobreza en el departamento. 7 de cada 10 chocuanos son pobres. Es el departamento con más pobreza del país. Y un problema de corrupción gigantesco. Entonces, uno lo que ve en esa Colombia lejana y profunda son los grandes problemas del país magnificados. El de la corrupción, el de la pobreza, el de la inseguridad. Y que uno tiene que tratar de dar respuesta. Mire Guainía, coge uno una lancha, 2 horas, llega al resguardo del Remanso. Y me cuentan, no, es que aquí el hermano del capitán, que es el jefe del resguardo indígena, estaba subido en una escalera, se cayó. No había ni un cuello ortopédico. Más de 2 horas para llegar a Inírida. Llegó muerto. Hay problemas de salud pública. Vamos por el río Atabapo. Me encuentro de sorpresa una lancha de la Cruz Roja Nacional, llena de gente. 80% venezolanos, pasan la frontera, pasan el río a atenderlos en Colombia. Hombre, pero la verdad es que esa propuesta de la Cruz Roja, que es una lancha ambulancia, para decirlo de alguna manera, es un camino para resolver el problema de salud pública de muchos colombianos en esa Colombia lejana que no tiene por autopistas sino los ríos. Y deberíamos pensar, por tanto, en armar algunas de esas lanchas de la misma manera e ir recorriendo los ríos prestando servicios de salud. Lo que intento decir, Diego, es que uno tiene que ir a los problemas de fondo, a hablar con la gente y plantear soluciones concretas ahí. Y eso no se puede hacer desde un escritorio en Bogotá o desde las zonas rosas de las ciudades, que es a donde va la gente. Eso hay que hacerlo en el barrio marginal.
Usted va a Barranquilla y Barranquilla es impresionante. El malecón es maravilloso, la aleta del tiburón es extraordinaria, la ventana al mundo es preciosa y uno ve una ciudad pujante que es cada vez más ejemplo, pero se aleja 1 hora y media, llega al corregimiento Isabel López, se baja del carro y el hedor lo voltea contra el carro y lo hace tratar de volverse a montar. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Me volteo cuando ya estoy abajo y miro, las aguas negras corren por unas calles que no están asfaltadas porque no hay acueducto y no hay agua. Y estamos hablando de un corregimiento a 1 hora y media de Barranquilla. Y ese problema es un problema nacional. Casi el 40% de los colombianos no tienen agua permanente potable. El 10% no la tienen nunca, Diego. Pero hay un 40% más que la tiene solamente de manera muy ocasional. Y eso se repite en todo el país. Es decir, los problemas son en La Guajira, esa Colombia no se ve, esa Colombia no se siente desde Bogotá, esa Colombia no se puede percibir en Boca Grande. Si uno va a Cartagena no puede hacer política en Boca Grande, tiene que irse al Pozón y al Nelson Mandela. Y si va a Barranquilla tiene que ir al 20 de julio. Y si va a Santa Marta tiene que ir a las Maldivas. Es que de otra forma no se logra entender el país y no se pueden plantear soluciones concretas. Y eso fue lo que yo intenté hacer en esta campaña. Ir a las zonas esas vulnerables, olvidadas, a las que nadie ve, ver con la gente cuáles son sus problemas, tratar de encontrar soluciones concretas y plantearlas, porque además son unos problemas que terminan siendo generales, nacionales en todo Colombia. Y todos estos problemas, doctor Nieto, sin duda, pues han crecido por cuenta de la pandemia. El presidente que asuma el 7 de agosto de 2022 va a encontrar una economía bastante frágil, a pesar, digamos, de la reactivación que ha habido, de la inversión extranjera que se está consiguiendo. Pero sin duda, doctor Nieto, el que llegue a la presidencia va a encontrar muchos problemas, ¿no?, económicos. Sin duda, Diego, yo diría que el próximo gobierno, sea cual sea, va a tener 5 grandes desafíos. Rápidamente. Superar el COVID-19. Si nosotros volvemos a tener una cuarentena, esta vaina se nos enreda por muchos años. Eso hay que evitarlo a como dé lugar y el único camino es con una vacunación masiva que nos ponga a salvo de las UCIs se llenen y tengamos más muertos y enfermos y nos digan que hay que volvernos a confinar. Eso hay que evitarlo. Y creo que ahí el gran desafío, Diego, es que el gobierno nacional haga una gran campaña de pedagogía. Yo no soy amigo de la vacunación obligatoria porque me parece violatoria de las libertades de las personas, pero sí hay que hacer una campaña de pedagogía para romper los prejuicios que hay sobre la vacuna en ciertos sectores sociales. Ese es un primer gran tema y además está íntimamente relacionado con la economía. El segundo es claramente la seguridad. El deterioro de la seguridad no es un problema de percepción, es una realidad. Vamos a tener más homicidios, Diego, a fines de este año, entre 12.450 y 12.550, en el mejor de los escenarios, que son muchos más de los 11.880 del 2019. 2020 es incomparable porque estábamos encerrados, pero vamos a tener muchos más homicidios. El conflicto armado sigue vivo, las FARC tienen 5.200 hombres en armas, tenemos 3 veces más coca y 4.2 veces más cocaína que antes de la firma del Pacto de Santos con las FARC. O aquí replanteamos la política de seguridad, hacemos una nueva estrategia contra el narcotráfico y nos decidimos a torcerle el pescuezo al narcotráfico, o no vamos a salir nunca de la espiral de conflicto armado y violencia. Y eso se está viendo. Porque usted va a las regiones y lo que prueba directamente cuando está ahí es que la economía de la minería ilegal y la economía del narcotráfico es lo que le da vida a esos grupos armados ilegales y genera los enormes problemas de seguridad que tenemos en muchas partes de Colombia. Ese es el segundo problema. El tercero es la recuperación económica. Pues hombre, empezamos este año con 4 de cada 10 colombianos en pobreza. En realidad 4.2, 42.5 de pobreza. Yo creo que eso ha mejorado. Las cifras a fines de este año deben ser mucho mejores. Yo calculo que vamos a estar en el orden de 38, 39, pero sigue siendo mucho. Y yo creo que ahí la gran clave es la generación de empleo. Mire, dentro de las cosas que hice cuando fui a Cali, pues la gente tiende a hacer política en otros lados. Yo me fui a Siloé, en Cali, y me fui a Puerto Rellena, que ellos llamaban Puerto Resistencia. Uh-huh. Identifiqué unos líderes de la primera línea y hablé con ellos, varios de los cuales habían dejado ya la primera línea. Y cuando uno habla con los muchachos y les dice, ¿ustedes qué quieren hacia adelante? La respuesta a mí me sorprendió. 3 cosas: educación de calidad,
oportunidades de empleo, facilidades de emprendimiento. Ni uno solo me dijo, quiero ayudas, quiero subsidios, quiero alivios, quiero plata regalada. Ninguno. Y esa es la actitud general de los colombianos, Diego. La gente lo que quiere es depender de sí misma, no de un burócrata del Estado. Las políticas públicas tienen que dirigirse a facilitar la creación de empleo y a facilitar los emprendimientos. Y para eso es indispensable la educación de calidad, porque lo que estamos haciendo al venderle la idea al ciudadano de que la educación es la escalera del ascenso social, pero dándole una educación pésima, es que salen bachilleres, salen universitarios y no tienen ni los conocimientos ni las aptitudes para desempeñarse bien en los empleos o ser emprendedores exitosos. Toda la política pública tiene que ser dirigida a la educación de calidad, a facilitar los emprendimientos, a la generación de empleo. Lucha contra la corrupción, es el cuarto tema. En todas partes, en Guainía, los últimos 4 gobernadores en la cárcel. Va a Chocó, el mismo problema. Va a La Guajira, idéntico. En todas partes el problema es ahí. Y las quejas permanentes de la ciudadanía porque los recursos no alcanzan, porque los políticos se la roban. Ahí tenemos que ser eficaces o ningún esfuerzo económico va a servir. Y hay un último elemento que está ahí patente, pero que es claro, y es que cualquier esfuerzo que hagamos hacia adelante, Diego, en materia de desarrollo económico, tiene que ser con responsabilidad medioambiental. El mundo contemporáneo necesita un compromiso con las nuevas generaciones, y ese compromiso supone que toda la actividad económica sea medioambientalmente sostenible. Yo digo que esos son los 5 grandes desafíos hacia adelante. ¿Y qué haría usted, doctor Nieto, con los denominados antivacunas? Porque usted sabe que son una minoría. Ya han interpuesto tutelas en contra del decreto que exige el carnet de vacunación para entrar a lugares masivos, pero también se está demostrando, las estadísticas lo muestran, que quienes están muriendo, quienes están contagiando, son justamente los integrantes de este sector. ¿Qué haría usted con ellos? Porque ya usted dice que vacunación obligatoria no, por supuesto. No, porque yo soy un tipo convencido de las libertades y yo creo que entrar a procesos de vacunación obligatoria cuando hay tanta resistencia por distintos motivos en algunos sectores es claramente violatorio de sus derechos básicos. Pero yo sí creo que el gobierno está pendiente de hacer una gran campaña pedagógica, Diego, eso es lo que creo que hay que hacer. Lo que tiene que hacer el gobierno es un ejercicio de pedagogía muy profundo para mostrar que esas resistencias a la vacuna no son ciertas. Es que ahí hay mucho mito que está andando. La idea de que nos van a controlar con un chip y que los chips los ponen, son los microchips que ponen con la vacuna, una cosa rarísima. Además, yo siempre me pregunto, ¿qué interés puede tener la gente en saber con un chip, microchip, qué hace uno y cómo es que el microchip le llega al cerebro para darle la orden? En fin, digamos, aquí hay mucha cosa que no tiene ningún fundamento y que es claramente irracional, que es mitológica. Pero eso solamente se puede vencer con una buena pedagogía. Yo creo que ese es el camino. Una pedagogía adecuada del Ministerio de Salud para mostrar que esos prejuicios que se tienen con la vacuna no son ciertos y que en cambio los riesgos de no vacunarse sí son muy altos. Porque es cierto que hoy por hoy incluso personas vacunadas les da el virus con una nueva cepa, pero el impacto que tienen en su salud es mucho menor. O sea, no son virus agresivos con los que están vacunados. En cambio, con los que no, sí lo son. Y los muertos vienen casi todos de ahí, de personas que no se han vacunado. Creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de pedagogía muy importante. Doctor Nieto, ¿por qué no se tuvieron en cuenta los foros en la calificación de los precandidatos? Sí se lo pregunto porque pues han abordado distintos temas. Por supuesto, a estos foros ha acudido la ciudadanía, la militancia, y hubiera podido ser un buen ejercicio que también un porcentaje hubiera sido bueno de esta calificación, ¿no? Porque sin duda en los foros algunos precandidatos les va mejor que a otros. Eso es cierto, y uno además hubiera querido que hubiesen más foros en más zonas del país. Hace 4 años tuvimos, no sé, alrededor de 50 foros, quizás un poquito menos, todos con una temática distinta y todos en ciudades diferentes de Colombia, y eso pues permite una visión de país distinta y activa esas ciudades cuando uno las visita y le dan a los candidatos una visión más global y más completa porque toca sentarse a estudiar. Nadie llega a esos foros sin prepararse. Pero en esta ocasión me parece que sí, y además uno puede incurrir en populismo, ¿no? Digamos, la gente, algunos de los precandidatos han decidido llevar barras, que eso no se había visto antes, pues yo no lo había visto, me ha sorprendido un poco, las mueven de una ciudad a otra, a mí me ha parecido toda una curiosidad. Hay un discurso que termina siendo repetitivo y poco énfasis en los temas de fondo.
A mí me hubiera gustado un ejercicio como ese, Diego, que hubiera algún tipo de calificación sobre el desempeño de los candidatos en los foros. Pero bueno, eso no se pactó y las reglas de juego son las que son. Tengo que preguntarle por Gustavo Petro, quien por ahora, doctor Nieto, aparece liderando las encuestas, la fotografía del momento. Pero digamos que ya se han empezado a consolidar como tres grandes grupos políticos. Por supuesto, el Centro Democrático, la línea del centro, en donde la coalición de la esperanza va a ser un cónclave para definir esa hoja de ruta, y está también la denominada coalición de la experiencia, en donde está Juan Carlos Echeverry, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, y justamente Gustavo Petro empezó a atacarlos a ellos por una fotografía que pusieron, usted tuvo que haberla visto, en donde están con la camiseta de la Selección Colombia y Alejandro Char con la camiseta del Junior. Él dijo que esa era la fotografía del Duque 2, porque era uribista más uribista más uribista, era igual a Duque 2. ¿Petro está dándose cuenta que ya definitivamente no la tiene tan fácil? Yo creo que sí, y yo creo que lo sabe por distintas razones. Uno, su intención de voto en las encuestas, en lugar de subir, viene cayendo. De estar por encima del 35%, en algunas encuestas hoy está entre el 22% y en otras está en el 17%. O sea, ha caído de manera sustantiva. Eso es el primer punto. El segundo, él sabe que con cualquier candidato de centro pierde. Está absolutamente perdido, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Tercero, él quiere que el candidato que se le oponga no sea uno de centro, sino sea uno de los nuestros, de eso que llamaría yo en términos genéricos centro-derecha, y que de manera más precisa he dado en llamar la Gran Alianza por la Libertad, los que estamos más jugados por la democracia clásica, liberal, por las libertades, por la economía social de mercado. Y sin duda le preocupa la coalición de la experiencia. Ahora, dicho esto, Diego, una observación. A mí me parece que lo que están tratando de hacer Federico, Peñalosa, Juan Carlos es correcto. Yo creo que van en la lógica de lo que les conviene. Yo creo que ellos saben que enfrentados en una consulta interpartidista, divididos al candidato del Centro Democrático, nosotros los vencemos ampliamente. Y que han llegado a la conclusión inteligente de que necesitan unirse para poder tener posibilidades de juego hacia adelante. Pero ¿cuál es mi preocupación? Si nosotros no vamos con una única alianza, con una única coalición del centro a la derecha, a marzo, a las consultas interpartidistas, sino con dos, eso es un suicidio, Diego. Un suicidio para nosotros y un suicidio para la coalición de la experiencia, porque a ninguno le va a alcanzar para llegar a segunda vuelta. Y tendríamos una segunda vuelta entre la coalición de la esperanza, que además en todo caso está muy floja, y Petro. De manera que yo confío en que la coalición de la experiencia llegue a unas reglas de juego que les permita escoger un único candidato, pero que no lo hagan en la consulta interpartidista, sino antes, y que lleven a ese ganador de esas reglas de juego que hayan escogido de la coalición de la experiencia a enfrentarlo con nosotros en la consulta interpartidista. Eso es, creo, lo que le conviene al país y lo que nos conviene a todos. Repito, llegar con dos candidatos o más a la primera vuelta es un suicidio. Y de ahí, doctor Nieto, se podría definir la fórmula vicepresidencial, es decir, ya usted dice que la coalición de la experiencia define a su candidato único, se enfrente contra el candidato del Centro Democrático. Ahí podría haber acuerdos para que sea la fórmula vicepresidencial. Por supuesto, quien quede en segundo lugar. Yo creo que ese debe ser el camino. Yo creo que ese debe ser el camino, Diego. Hay gente que nos dice a nosotros, hombre, ¿y ustedes por qué no hacen entre los precandidatos del Centro Democrático una fórmula presidente-vicepresidente o presidente-vicepresidenta? Yo les digo que eso no suma, que la fórmula tiene que ser de alguien por fuera del Centro Democrático y que además tenga unas características y condiciones distintas a las del candidato. Si el candidato de uno es hombre, ojalá sea una mujer, y si es cachaco, ojalá sea de la costa atlántica, y si es del Centro Democrático el candidato, ojalá la vicepresidente, el candidato vicepresidente sea, por ejemplo, de Cambio Radical o del Partido de la U. Es decir, hay que sumar, y esa es la lógica de las fórmulas presidenciales, vicepresidenciales en unas elecciones de alianzas como van a ser estas. ¿Y han hablado con los integrantes de la coalición de la experiencia sobre el tema o todavía no? Yo he conversado con varios, no sobre el tema de presidencia, vicepresidencia, pero sí sobre la necesidad de que lleguemos con un único candidato a la primera vuelta. En eso he insistido una y otra vez. Para mí es fundamental, repito, no sé, estamos jugando el futuro. Yo sí creo que Colombia tiene unas elecciones singulares este 2022, Diego. No son unas elecciones normales.
son unas muy especiales, nos estamos jugando el sistema democrático y el modelo económico y el futuro del país. En una elección normal, Diego, en una democracia consolidada, el cambio de gobierno no es traumático, no es dramático, no hay una tragedia implícita, porque uno sabe que el modelo político y el modelo económico permanecen. Cambian los énfasis y las lógicas de la política, pero los modelos de democracia y de economía de mercado están intactos, ahí permanecen, con énfasis, repito, y diferencias, pero no se cambia el modelo. No hay un cambio de sistema. Yo creo que nos estamos jugando el sistema en el 2022 porque Petro es claramente un candidato antisistema y eso es lo que hay que cuidar al país de que ocurra. Me parece que esa candidatura antisistema de Petro le representa enormes riesgos a Colombia, para su democracia, para las libertades, para la economía de mercado, que profundizaría la pobreza y la miseria y que por tanto hay que tratar de evitar que eso ocurra. Y para que eso no pase, es indispensable que tengamos un candidato de este sector único en la primera vuelta del 2022. Ya hemos dicho que el 22 de noviembre se va a conocer el nombre del candidato único del Centro Democrático. Doctor Nieto, si usted no resulta ganador en este mecanismo de selección, ¿contempla estar en la lista al Senado del Centro Democrático o no tiene contemplada esa posibilidad? La verdad es que no he pensado en plan B, Diego. La gente no me cree, pero es cierto. Yo he tenido 2 oportunidades de entrar al Congreso. Primero en la lista cerrada del 2014 y después en la del 2018, donde lo que se había convenido con los precandidatos era que quienes no salieran electos como candidatos del partido ocupaban los renglones después del presidente Uribe en el orden en que quedaran en el porcentaje de las encuestas. Digamos, uno hubiera quedado en una muy buena posición y yo preferí no hacerlo, Diego. Yo conozco muy bien el Congreso, yo fui coordinador de la agenda legislativa en el primer gobierno del presidente Uribe. Por mi oficina pasaban todos los asesores legislativos de todos los ministerios, definíamos cuáles eran los proyectos de ley que había que entrar, en qué orden, por qué cámara, qué comisión, cuáles pensábamos que eran los mejores ponentes, cuáles tenían que aplazarse, en fin, y trabajé durante un tiempo muy largo con todos los congresistas. Dicho esto, me da una enorme pereza entrar al Congreso. Lo digo con mucha franqueza, Diego. A mí me da una enorme pereza entrar al Congreso. Lo haría si me piden, si fuera mi obligación, pero si tengo que escoger, yo prefiero el Ejecutivo, Diego. Bueno, pues ahí está, doctor Rafael Nieto Loaiza, gracias por haber estado aquí en Semana y quedamos atentos, ¿no?, a esa fecha, el próximo lunes, a que se entreguen los resultados. Ya quedan ustedes en la recta final, habrá un foro mañana aquí en Bogotá y bueno, se están adelantando las encuestas, así que quedamos atentos a esos resultados. Doctor Nieto, que esté muy bien. Diego, para usted muy buenos días y para todos los que nos ven en Semana Noticias. Muchas gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales e ingresen por favor a www.semana.com para que encuentren allí toda la información de Colombia y el mundo. Que estén bien.